de la paz en un momento dado, ¿verdad? Y está también alguna gente que se dan besos y todo eso, no. Ahora simplemente ya con agachar la cabeza es lo que se va a hacer en la ceremonia. Pero escuchamos lo que decía la última parte hoy, esta mañana, en la misa de Cadacupe. Un aviso importante para toda la ciudadanía. El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, confirmó ayer sábado el primer caso de coronavirus en Paraguay. Insta a toda la ciudadanía a mantener la calma y asegura que los protocolos ya ensayados y aprobados por la Organización Mundial de la Salud están siendo aplicados. No obstante, pedimos a la ciudadanía a tomar las debidas prevenciones como lavado de manos con agua y jabón, desinfección con alcohol en gel, cubrirse con la parte interna del codo, la boca o la nariz, al toser o estornudar, evitar compartir mate o tereré, evitar saludos con besos o apretones. Bueno, esto es el anuncio que hacían oficialmente, pero en un momento dado ya el sacerdote hablaba también de la última parte de la misa antes de hacer los anuncios correspondientes con referencia al tema. Es decir, hoy en día el tema es la prevención, es tener muchísimo cuidado. O sea, si hoy, si uno se dice, bueno, ¿qué tomamos hoy para prevenir? ¿Tomamos algún medicamento diferente para que no vacunamos con algo? Bueno, de eso vamos a hablar un poquito, pero lo principal aquí es que hoy está con nosotros el viceministro de Salud. Y Julio, la idea es un poquito que esto sea un poquito didáctico también para la gente. No es hablar de un caso y que aquí en una semana vamos a tener no sé cuántos, ¿verdad? Porque no sabemos qué puede pasar, de no estar preparados, sí, pero sí darle un poquito una tranquilidad de cómo se está manejando el tema. Y aquí viene el tema, ¿cómo se confirma el caso? Para un relato breve de cómo esta persona, cuándo ingresa y cómo se confirma, porque algunos dicen, no es que cuando se hace el análisis tarda un tiempo para venir el resultado, y ayer se le escuchó al ministro decir, hoy se le hizo, hoy tenemos el resultado. Buenos días antes que nada, Julio. Buen día, Carlos, buen día a todos, un saludo a la audiencia. Bueno, un poco para hacer una breve reseña histórica, este paciente vino de Ecuador. Hay que tener en cuenta que Ecuador no es un país que ha declarado circulación comunitaria. Por lo tanto, todas las personas, hasta que no se declare circulación comunitaria de cualquier país en donde hay un caso, no pasa por el rigor del control a nivel del aeropuerto. Entonces, esta persona llegó de Guayaquil y se sintió mal y consultó, y el médico, al detectar cuadro respiratorio y al mismo tiempo en la historia clínica el hecho de que haya estado en Guayaquil, entonces le pide a él que haga aislamiento, se comunica con el centro de vigilancia y a partir de ahí tomamos las medidas y se le toma la muestra. La muestra puede tardar 24 horas sin problema, es un estudio altamente tecnológico, para decirlo de alguna forma. Nosotros contamos con el que la Organización Mundial de la Salud avala para certificar y diagnosticar los casos. Y se procedió a activar el protocolo y salió positivo. Una cosita, el 3 de marzo él ingresa. Él ingresa. ¿Verdad? Nosotros vimos unos equipos, y ahí quiero una aclaración porque todos te dicen, ¿cómo si entró el 3 de marzo? Si están todos esos equipos que miden la fiebre, todo ese tipo de cosas, uno no se detectó. Otro, se hablaba de que en Ecuador había casos de coronavirus, entonces, ¿por qué ahí ya no se hizo, no se le atajó, ya no se le aisló? O sea, es una pregunta, por eso te sí, consulto. es una pregunta y muy importante, porque lo que tenemos que entender es que no falló el sistema de control que nosotros implementamos. Nosotros implementamos un protocolo que consiste en que aquella persona que viene de un país en donde hay circulación comunitaria, y ahí hay que aclarar este concepto, ¿qué es circulación comunitaria? Sí. Circulación comunitaria es cuando el virus ya está transmitiéndose en otras personas que no tienen absolutamente nada que ver con el caso cero. Es decir, si en Ecuador... Dentro del mismo país ya se están contagiando, digamos. Claro, entonces vos tenés a la persona a quien se le detectó aislada, controlada y a todos sus contactos, y no tenés en ninguna otra parte del país a otra persona que tenga el COVID. Si aparece otra persona sin un nexo epidemiológico, o sea, sin un antecedente de haber estado en contacto con esta persona, entonces se asume que hay circulación comunitaria. Ecuador no ha lanzado oficialmente la circulación comunitaria. Pero tiene 14 casos ya. Sí, pero son 14 casos que según los informes están controlados y aislados. O sea, para entender, aislado significa 14 personas que tienen confirmado en Ecuador
coronavirus, pero que llegaron de otro lado a Ecuador. Exactamente, No son es que casos estuvieron importados para juntos Ecuador. y se contagiaron. Son casos importados para Ecuador y, por supuesto, si uno de los contactos de alguna de esas personas tuvo, también se asume que es perteneciente al grupo o digamos, al radio de acción de ese virus en relación con el paciente cero, por decirlo. Pero El paciente si hoy cero es el viene primer alguien de Ecuador, paciente. hoy esta mañana estábamos hablando de los equipos de fútbol. No, nosotros vamos a cambiar, obviamente. Esto significa que si esta persona estuvo ahí 10 días, esto significa que el virus está circulando en el Ecuador. Por lo tanto, para nosotros, a partir de confirmar la presencia del COVID-19 en este paciente, todas las personas que vienen de Ecuador van a ser sometidas al mismo rigor del protocolo al entrar. Hoy después ya le doy a Rolando y a Blanca también para las consultas, pero hoy a esta hora, vamos a incluir Ecuador ya, ¿verdad? Porque me imagino que van a Por sacar supuesto. ustedes eso hoy ya, ¿verdad? ¿Cuáles son los países? O sea, si yo llego de qué país, tengo que informar al ministerio de que estoy llegando de ese país. Todas las personas que vengan, por ejemplo, de Italia, España, Francia, Corea, por supuesto de China continental, y también cualquier persona que venga de un país en donde hay anuncio de casos y que presente algún signo o síntoma, tiene que comunicar. O sea, tiene la hoy ya obligación. es otro entonces. O sea, porque Argentina también, y tiene un fallecido Claro. también. Y claro, Argentina. O sea, falleció la hoy persona yo de vengo de 65. Argentina, ya tengo que comunicar. Hay que comunicar si es que está sintomático, porque todavía no hay circulación comunitaria, ni en Brasil, ni en Argentina. En Chile hay muchas personas aisladas, pero no se declaró la circulación comunitaria. En Ecuador oficialmente no. Asumimos que después de la comunicación que tuvo el ministro con la ministra de Ecuador, tomarán algunas medidas. Pero nosotros lo que vamos a hacer es justamente cambiar o modificar el protocolo en relación a qué país se agrega a la lista de los que van a ser controlados en caso de que alguna persona se haya ido ahí. Acá lo que hay que entender, Carlos, es lo siguiente. En el aeropuerto, todas las personas que entran habitualmente, aislémonos del caso COVID-19, todas las personas que habitualmente entran con algún cuadro respiratorio, necesariamente tienen que comunicar y ser estudiadas, porque puede ser cualquier otra enfermedad. Ahora estamos con el tema del COVID-19 y hay una alerta y hay un protocolo específico. Y nosotros lo que hacemos es advertimos a todos los paraguayos que van a esos países que a su vuelta tienen que reportar. O si se enteran por todos los medios, porque hoy ya es masiva la comunicación, tienen que saber que al llegar deben informar que vienen de tal o cual país para tomar las medidas y las precauciones correspondientes. Rolando. Ayer le escuchábamos al ministro en la conferencia de prensa y quizá el folgorio del momento también no se entendía muy bien, ¿verdad? Y quizás nos pueda explicar esto, ¿verdad? Porque mucha gente pregunta y cuestiona y uno también quiere saber, me incluyo entre ellos. Este ciudadano que hoy está confirmado que tiene coronavirus, ingresó por el aeropuerto Silvio Pettirossi. Hablamos de las personas próximas a él dentro del vuelo, hablamos de las personas con quien él pudo haber tenido contacto desde salir del aeropuerto, pasar por migraciones y los días posteriores. ¿Cuál es el riesgo de que ese contacto pudo ya haber propagado la enfermedad? Bueno, hay una definición de lo que significa el contacto, que es estar a menos de 1 metro durante más de 15 minutos. Eso desde el punto de vista así genérico. Es decir, tuviste que haber estado a menos de 1 metro durante más de 15 minutos y expuesto a una tos o al estornudo, haberle pasado la mano. Nadie puede garantizar en qué momento se va a producir. ¿Por qué? Porque este virus o cualquier virus respiratorio puede quedarse en superficies. Y yo no puedo garantizar que yo, estando resfriado o engripado, habiendo tocado esta mesa, al irme alguien inmediatamente venga y no haga lo mismo que yo. En ese momento él probablemente adquiera el virus. Entonces, en su trayecto en sí, si imaginamos el trayecto que hizo caminando, suponemos que habrá tenido una mano puesta en la maleta y la otra en el bolsillo. Y si habrá tosido, porque es una persona adulta, se habrá tapado la boca mínimamente, ¿verdad? Entonces, el riesgo, si uno no está tosiendo o estornudando o tocando todo lo que hay, prácticamente es mínimo. Ahora, nosotros no sabemos qué tipo de actividad desarrolló él durante esos 10 días que estuvo allá. Lo que refiere es que fue por un viaje de negocios y seguramente le habrá pasado la mano a alguien o habrá compartido el vaso, porque las formas de transmitirse que tienen todos los virus respiratorios es sencilla, o sea, el estornudo, la tos, pasarle la mano, tocarse la cara, la nariz, etcétera, etcétera, y también las superficies. Pero para que las superficies te transmitan a vos, tuviste que haber compartido de manera muy cercana con esa persona. Es decir, vos y yo tuvimos que haber tomado esta leche y tuvimos que haber agarrado, vos al principio y yo después.
Ahora, ustedes, en lo que respecta a aquí ya en Paraguay, esta persona, el movimiento que él realizó desde que llegó, eso sí, ustedes manejan la Sí, nosotros información, tenemos ¿verdad? la trazabilidad desde que llegó, consultó, se detectó y salió positivo. Y hemos ya localizado a todo. Hicimos como una especie de árbol de contacto. ¿Viste? El árbol genealógico se hace un árbol de Entre contacto. la llegada y la consulta, mi pregunta, y disculpa que me meta porque está la llegada de él y la consulta. Él pudo haber ido a un cajero automático que el ambiente es propicio porque la temperatura estaba muy fría, tocado el teclado, Claro. estornudado allí dentro del cajero y otras personas después ingresaban, fue al súper, tuvo contacto con otra gente. Esa es la gran pregunta claro, que de se hecho, él tiene. manifiesta que tuvo contacto con gente de su entorno laboral, es decir, él acudió al trabajo y después los síntomas se hicieron un poco más evidentes y él decide responsablemente consultar. Y en ese momento de la consulta, entonces se activa el mecanismo teniendo en cuenta la relación enfermedad respiratoria y ciudad en donde estuvo. Porque hay que tener en cuenta que hoy están circulando habitualmente los virus que producen enfermedades respiratorias, que son influenza, tipo influenza, los parainfluenza, adenovirus, sincicial respiratorio y otros más. Esos circulan habitualmente, ya estamos entrando y hoy en los consultorios pediátricos o de adultos de los hospitales públicos y privados nosotros ya vemos casos de influenza tipo A, por ejemplo. Y es normal y es habitual. Esto se va a sumar a la lista de esos virus que habitualmente provocan infecciones respiratorias. Entonces, ¿qué pasó acá? Hoy, ¿qué puede pasar? Que cualquier persona con un cuadro respiratorio se va a ir a consultar si se siente mal. Y el médico automáticamente le va a preguntar, ¿vos viajaste? Si dice sí, ¿dónde estuviste? Y si dice dónde, y si le responde dónde, el médico tiene que saber o sabe ya qué países son los que tienen circulación o presencia de este virus. Como el tema es amplio y para no centrarlo solamente en esta persona, simplemente para consultar de las personas, perdón la redundancia, que estuvieron Eso no hay que próximas a hacer, él, eso. que estuvieron próximas a él, ¿qué cantidad están siendo monitoreadas? Porque estamos hablando de las filas que iban al lado de él en el aeropuerto, hablamos del entorno laboral y del entorno familiar. Estamos hablando de un número importante de personas, de este caso en particular que ustedes están Y los asientos monitoreando. en el avión también. Y no, eso le decía, las Sí, filas que primero, iban ahí. Fila de adelante, fila de atrás Sí. y los laterales. Y en total son aproximadamente, en la parte médica, 8, en la parte laboral, 5. Y se han puesto en contacto con 4, 8, aproximadamente otras 15 personas más, de las cuales vamos a investigar si alguna estaba en tránsito o alguna se quedó, porque eso hay que ver también, ¿verdad? Y de las que son acá del entorno laboral y el entorno familiar no presentan síntomas. Hasta el momento no. Están siendo vigiladas con el protocolo habitual, pero no presentan signos y síntomas. Quiero hacer más la pregunta al millón, ¿verdad? Porque creo que ese es el punto principal que le va a dar un poco de tranquilidad a la ciudadanía. Voy a ponerte, por ejemplo, el tema del dengue. Decimos, el foco principal está en Ricardo Brugá, el foco principal está en Barrio Obrero, ¿verdad? Evidentemente queremos salvaguardar para no estigmatizar a la persona que está con esa enfermedad. ¿Por qué no se puede decir, por ejemplo, es de la zona de Luque, es de la zona de J. Augusto Saldívar, para que no se dé esa psicosis generalizada de que, porque circulan muchas informaciones, ¿verdad? Que es de la zona tal, que es de la zona tal, y hay una psicosis generalizada y eso genera más angustia en la ciudadanía. Ustedes piden calma, pero la situación, como no es muy clara la información, genera esa duda en la ciudadanía. ¿Este paciente se puede decir de qué zona es? Bueno, decimos que es el área central, no podemos decir específicamente de dónde, porque según la experiencia eso genera una reacción en cadena que puede perturbar la situación y la vida social de la persona que hoy, al vivir sola ella, ya se encuentra en una situación de aislamiento e inclusive va a recibir ese soporte psicológico y psiquiátrico para que ella pueda entender que debe durante 14 días estar prácticamente aislada del mundo. Entonces, salvaguardando su identidad y salvaguardando su condición, porque es muy difícil aislarse y sabiendo que esta es una enfermedad de envergadura mundial, otra vez tenerla enfrente, pues yo estoy seguro que muchos de sus vecinos y todos se van a ir ahí tratando a lo mejor algunos de ayudarle, otros decirle salí de acá, otro andate a cualquier parte, ¿entendés? Entonces, eso para nosotros hoy, desde el punto de vista de la patología en sí, es relevante, pero desde el punto de vista de la transmisión no. ¿Por qué? Porque él está aislado. Lo que la gente tiene que saber es que no tenemos que desesperarnos, porque esta es una enfermedad que en 85 al 90% cursa con un cuadro leve. ¿Eso qué significa? Significa que es como un resfrío al que le agregas un poco más de dolor de garganta y un poquitito más de malestar. No llega a ser como la gripe que te tumba, que te deja en la cama 5 a 7 días postrado con mucha tos, catarro. Pero arrastra muchos muertos. Ahora, ¿cuál es el problema? Y ahí entramos en ese detalle. El problema es que, como todas las enfermedades respiratorias que afectan a personas que de base tienen alguna enfermedad, puede complicarse. 14% se complican
Y de ese 14%, la tasa de mortalidad es de un 2 y un 3%. ¿Y quiénes son? En un 95% de las personas que fallecen. Y son las que tienen comorbilidades, es decir, alguna enfermedad como la diabetes, la hipertensión o cualquier otra, que esté maltratada, mal controlada o que no haya sido diagnosticada y en ese momento debutó. También es importante aclarar que cualquier persona que no tenga absolutamente nada puede ser afectada de un cuadro grave, porque nadie puede garantizar el comportamiento de este virus porque es nuevo. Pero también hay que tranquilizarle a la población en el sentido de que no todas las personas mayores de 60 que estén bien físicamente, que tengan unos hábitos sanos de vida, van a terminar todas colgadas en una ventilador en la terapia. Algo que decía nomás yo también con referencia, llegar después ya Blanca te doy, solamente porque hay una cantidad de mensajes con referencia a esto y me dicen, los que llegaron de Ecuador hace poco, creo que Olimpia fue a jugar, y hay una aclaración nomás, porque si no ya vamos a meterla todito en la misma bolsa, ¿verdad? Sí. O sea, yo llego de Ecuador, llego de la Argentina, llego del Brasil, ¿verdad? Si yo no tengo tos, fiebre, lo que sea, igual tengo que comunicar, igual ustedes me van a tener ya en cuarentena, igual ustedes me van a aislar. O sea, ¿cuál es el método con referencia a eso? Porque si yo vengo y no tengo ningún cuadro, no estoy tosiendo nada, ¿qué hago ahí en ese caso? Igual tengo que comunicar y irme al... Porque mucha gente está viniendo de la Argentina y va a pasar por Falcón, va a venir de Posada a Encarnación. Y lo que viene de Brasil. De la gente que viene del Brasil, hay gente que está viniendo de Estados Unidos. La ¿verdad? gente O sea, que va a venir para Semana claro, Santa, Carlos, pero en forma masiva. por eso pregunto nomás, ahí es donde la gente pregunta, ¿qué hago yo si mi pariente está viniendo de Estados Unidos ahora? Y va a venir a pasar unos días conmigo en Semana Santa. Le digo, no, espera, que el ministerio te analice primero. No. Okay, ¿cómo hago eso? Porque Bueno. ahí es donde que se puede, no es tanto el barrio, sino que también la psicosis de lo que están Claro. viniendo ahora, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de Ecuador. Sí. Para nosotros Ecuador se integra ahora a la lista de países que necesariamente van a tener que ser controlados. ¿Qué significa eso? Que cualquiera que venga a Ecuador va a pasar por el filtro, tenga o no síntomas, y de acuerdo a eso vamos a proceder, ¿verdad? Ahora, si las personas vienen de países en donde no hay circulación comunitaria o no tenemos nosotros antecedentes parecidos a esto que pasó en Ecuador, y vamos a hacer un ejemplo práctico. Si alguien se va a la Argentina hoy, por ejemplo, en donde está identificado el caso y tuvimos todo y todo aparentemente está bajo control y no hay circulación comunitaria, si alguien se va a la Argentina, se va a Buenos Aires o a cualquier ciudad cercana y luego viene y desarrolla una enfermedad respiratoria y resulta ser que da positivo para el COVID-19, en ese momento nosotros entramos en comunicación con el gobierno argentino, informamos eso y a partir de ahí ellos toman todas las medidas y tratan de ver dónde estuvo circulando esa persona y a partir de ahí en algún momento decir, bueno, a partir de ahora, con esta experiencia de Paraguay, evidentemente circula en la comunidad. Claro, pero ahí y está el punto. Cuando yo entro al país, pero recién cuando tengo síntomas voy a comunicar, no cuando entro al país ya. Claro, porque yo me puedo sentir bien cuando entro. Claro, lo que pasa es que cuando el virus no circula en todas partes, y esto es básicamente en la provincia de Buenos Aires, y Argentina es tan grande como 3 o 4 países, entonces a las personas que están en la frontera con Paraguay, que no tienen signos y síntomas, evidentemente no se les va a incluir en el protocolo de aislamiento. Pero responsablemente ellos, y eso está ocurriendo, si tienen un cuadro respiratorio, se presentan, se informan y se activa el mecanismo. Entonces, para tranquilidad de todos, no todas las personas que vengan de países en donde hay casos aislados, bien controlados, pero no hay circulación comunitaria, van a ser sometidos a un aislamiento, si no eso va a ser un caos. Claro, por eso. Claro.